amor. De la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Buenas noches, amigos televidentes. Vamos a iniciar esta noche en este cenáculo histórico que es pasado y presente, un diálogo coloquial y abierto con nuestro interlocutor válido en muchas de nuestras posiciones públicas que hemos planteado ante el país, como es don Sergio Federico Germán Medrano. Mucha gente dice: Carvajal, tú a veces eres muy repetitivo en la televisión, pero yo tengo una idea, un concepto, una premisa fundamental que recibí de las enseñanzas de mi padre, que siempre hay que recordarle a la gente los crisoles históricos, para las memorias históricas, para que uno mantener vivo, porque por ejemplo don Sergio Federico Germán Medrano, con su proverbial humildad, nunca ha pasado a factura ni ha hecho gala ante el país de ser uno de los pocos dominicanos que figura tanto en el libro de Luis Enrique Castillo, de crímenes y delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado, y en el libro de Rafael Eduardo Valera Benítez, del poeta Valera Benítez, sobre el complot de Velado. El 14 de junio, cuando ya esa juventud, al final de la era de Trujillo, con un peso social muy grande, incluso donde habían connotados hijos de personeros del Trujillato, que se enrolaron el 14 de junio bajo la égida de Minerva Mirabal y de Manuel Aurelio Tavares Justo. Don Sergio Federico Germán Medrano, buenas noches, ¿cómo se encuentra usted? Buenas noches, Carvajal. Gracias a Dios bien. Y en la batalla de la profesión y en los combates de la vida, Claro. que esos son incesantes. Claro, son permanentes en el espacio y en el tiempo. Sí, sobre todo en nuestra sociedad, que es bastante complicada. Claro. Entonces, usted sabe que yo estaba ayer, me pasó un incidente que yo quería comentarle a usted, una ligera pincelada de lo que es la vida cotidiana en Santo Domingo y lo que es el reflejo, obviamente, de lo que es la vida.
Por ejemplo, el tránsito se ha convertido aquí en una situación inmanejable y las mujeres manejan con una violencia, eso es uno que lo arremete. Yo una vez vi al hijo de Bosco Guerrero, el psiquiatra, el hijo de Bosco Guerrero, que tiene muchos credenciales académicos en Estados Unidos, y una persona que se expresa con mucha propiedad, diciendo que las mujeres eran agresivas. Pero es una cosa, mire, ayer yo tuve un incidente que yo estaba parado, me paré para darle paso a una señora minusválida que estaba caminando con un bastón. Hoy la persona que estaba atrás me puso la bocina y me pegó el carro detrás mío, que yo tuve que pararme y apiarme del vehículo mío, porque aquí se ha perdido como las cosas elementales. No sé qué es lo que ha pasado. No podemos culpar a la actual administración, es un proceso, tenemos que analizar, y usted que tiene más visión que yo y más cultura vivencial, analizar ese momento de cuando nosotros comenzamos a perder la sociedad, cuando se cambió, cuando cambiamos esa costumbre, que buenas o malas heredamos esa costumbre por lo menos de la dilatada vida pública, no porque fuera Trujillo, sino porque por el espacio de tiempo que le tocó dirigir los destinos nacionales, donde había buena vecindad, buen compañerismo, donde había solidaridad, donde había sentimiento de amistad. Todas esas cosas se han perdido en la sociedad, se lo ha llevado el progreso. Entonces yo considero que quiero ver su opinión sobre cuándo usted dice, como dice Julito Jacín, cuándo fue que empezamos realmente a perder el país. Óyeme, el régimen de Trujillo, como tú conoces, fue un régimen autoritario, una dictadura violenta, muy drástica en todos los aspectos de la vida pública y hasta privada de los dominicanos. En esa época había un cumplimiento obligatorio de las reglas de comportamiento en la sociedad, tanto desde el punto de vista urbano en las calles, como desde el punto de vista incluso de las relaciones sociales privadas también, no estrictamente te digo del comportamiento interno de la familia, pero de las relaciones interfamiliares, de las relaciones interpersonales. Exacto. Había un protocolo. Sí, una educación, vamos a decir, un sistema de educación de comportamiento urbano, de comportamiento en la calle. Ese sistema educativo se fue deteriorando porque a la terminación del régimen de Trujillo, la población pensó que se había terminado la dictadura, y con la dictadura habían terminado todas las reglas de comportamiento social. Una confusión que se produce con mucha frecuencia donde hay tiranías fuertes y prolongadas. Entonces, Exacto. Hubo un desparramiento de la conducta en la calle de la gente. Eso al principio fue se toleró porque era un momento también de convulsión social, y poco a poco fue apagándose, pero con el crecimiento de la población y con el hacinamiento urbano que se ha producido, sencillamente ha vuelto una situación caótica en el tránsito urbano, y no solo en el tránsito urbano, sino en la libertad de tránsito caminando a pie de los ciudadanos. No, pero eso es increíble. Fíjate, eso es sí. increíble. Fíjate, hay dos aspectos en eso. Hay el aspecto de que no se respetan las reglas de tránsito. Como tú dices, tú te detuviste para darle paso a una persona inválida en un comportamiento que es lo correcto y es lo humano. Sin embargo, una persona detrás de ti te empujó con el carro porque quería que tú no tuvieras, te estaba reprochando por el buen comportamiento que tú tenías. Entonces, eso te indica que ser una persona sin educación, una persona sin principio y sin respeto por los derechos de los demás. Pero es en todos los estamentos, don Sergio, de la sociedad, porque una persona que se le ve que andaba en un vehículo, por la calidad del vehículo, una mujer, una dama elegantemente bien vestida, yo me causó sorpresa y quería identificarla, con quién era esa persona, porque eso es una conducta que verdaderamente uno no entiende esta sociedad. Es que no importa, hay personas que no reciben una enseñanza de conducta privada y pública adecuada
al respeto de los derechos de los demás, porque no se lo enseñan en su casa, y no lo aprenden en la escuela, no lo asumen en la escuela, porque normalmente antes en los hogares dominicanos, y yo lo practiqué en mi hogar también, lo he practicado en mi hogar, lo primero que uno enseña es el respeto de los derechos de los demás dentro del hábitat hogareño, y después el respeto de los derechos de los demás también ya públicamente en las calles, ¿verdad? Eso se enseña y se transmite a los hijos, pero parece que ahora no hay esa enseñanza familiar, y la enseñanza que se transmite en la escuela no la están asimilando los estudiantes, porque realmente hay una movilidad social muy vertiginosa en la República Dominicana. Hay también una movilidad social que es un producto directo de la delincuencia. Entonces, esa movilidad social de personas que vienen de estratos sociales muy bajos y que mediante el delito acumulan dinero y logran trasladarse a la calle en vehículos que tú los ves de las marcas más costosas y más lujosas, entonces esas personas creen que la calle es de ellos, que no respetan no solo los derechos de los demás, sino ninguna de las reglas establecidas para el tránsito en las calles que garanticen la vida de los demás ciudadanos y que garanticen los derechos que tiene a la protección de la propiedad privada de un vehículo de cada persona. Esa gente no entienden de esos respetos, y entonces tú tienes dos caminos: o acepta que ellos se apoderen de la calle como se han apoderado, o tú tienes que enfrentarlo y estás expuesto a que te maten o a tú tener que ir a la cárcel. Entonces lo que hemos hecho la mayor parte de las personas es que nos hemos puesto en la calle evitando a todo tránsito, hasta renunciando a nuestros propios derechos para evitar situaciones de conflicto. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Tú me entiendes? Y además de eso, en las calles de la República Dominicana hay hoy en día una delincuencia que no se había visto en la historia social de la República Dominicana. Eso de que anden en motores atracando, de que anden y en grupos, por eso, en motores y en vehículos, y atracando, y armados, porque son bandas armadas. Y eso, mire, ese infeliz y pobre oficial creo que era de la Armada, que mataron ahí en la calle Núñez de Cáceres, óyeme, así criminalmente, fríamente asesinado, para quitarle, a ver qué era lo que llevaba. No han explicado bien en los periódicos si era que llevaba alguna valija con dinero, o si era por cuál era la situación. Pero crímenes como esos se están repitiendo con mucha frecuencia, y hay entonces un temor. Ya la gente tiene temor a caminar a pie en la calle. Eso se acabó. Caminar a pie en la calle, eso ya no existe, porque los atracadores, esas son las personas que andan buscando. Pero eso en todos los sectores sociales, digamos, eso en los Cacicascos, eso en Piantini, eso en Arroyo Hondo, eso en Cristo Rey, eso en el Ensanche La Fe, eso en el Ensanche La Agustina. O sea, nunca había colapsado la seguridad pública como se ha hecho en este momento. Y yo creo que el señor ministro de Interior y Policía, el señor Jesús Vázquez Martínez, dio una declaración ante el país que yo consideré en su momento inapropiada, donde él decía que él no tenía, porque ahora las autoridades, para colmo, frente a los delincuentes se declaran incompetentes, como queriéndole decir: usted tiene patente de corso para usted actuar ante el país, porque nosotros no tenemos los suficientes oficiales ni la cosa para hacerlo. Eso no debió haber hecho bajo ninguna escuela de pensamiento un ministro de Interior y Policía esa declaración frente al país, porque lo que está haciendo es aumentando la patente, dándole aquiescencia a que ellos mantengan ese molde conductuales. Pero
Yo quiero desmontarme más atrás. Pero, perdón, Okay. Sí, está bien, es como que usted dice. hay una situación. Esa escalada de atracos, asesinatos y violencia en la calle no se puede combatir de la manera en que se está combatiendo. Eso hay que reprimirlo fuertemente, con todo el peso de la ley, pero con el peso de la ley en su punto extremo, porque no es posible que una persona que lo detengan en la calle con una pistola ilegal, te pongo un caso simple, ya no de crímenes ni de nada, con una pistola ilegal, hay que presumir que esa es una persona que anda en pasos criminales, en pasos delictuales, buscando la forma de cometer un atraco, Claro. o de encañonar a una persona, Claro. para robarle sus pertenencias. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo detienen, le quitan el arma, lo llevan a la justicia y como es posesión de armas de fuego, inmediatamente le ponen una fianza. No están viendo que ese individuo se puede considerar como potencialmente un criminal. ¿Tú entiendes? Entonces no es cuestión de una simple fianza y vete para tu casa. Es cuestión de negarle la libertad provisional bajo fianza y sostenerlo en prisión hasta que se le imponga la sanción, ¿tú entiendes? Correspondiente, porque también cuando salen bajo fianza más nunca aparecen. Ya, ahí terminó el caso con unos días de prisión. Claro. Y te digo la otra parte también, y es que la policía tiene que adoptar una posición más fuerte y tener en cuenta que debe efectuar registros inesperados, vamos a decirle así, registros en la calle hasta ir poco a poco desarmando esa delincuencia. Antes eso se hizo en una oportunidad. La policía establecía lugares, retenes, y detenía y así se quitaron muchas armas. De sorpresa. Exactamente. Pero ahora mismo yo no veo que haya realmente una actividad del sistema de represión legal, es decir, una actividad de la policía muy dirigida con amplitud a parar la oleada de violencia que hay. Debe exigírsele a la policía que actúe con mayor amplitud y que tenga más voluntad de parar y detener esta oleada de violencia. Claro, pero lo que yo le quería decir, don Sergio, que en la sociedad nosotros sectorialmente y las personas, cuando usted y el doctor Rafael Luciano Pichardo, y yo le he señalado en diversos medios de comunicación del país, fueron las únicas personas que fueron visionarios. No quiere decir que ese sea el único aspecto que ha llevado al estado actual de la delincuencia social que tenemos en la República Dominicana, pero sí fue un factor determinante en su momento, y fue la reforma procesal penal que se hizo en la sociedad a principios de la década de los 2000. Usted y el doctor Rafael Luciano Pichardo, ocupando funciones jurisdiccionales como presidente de la Cámara de lo Civil de la Suprema Corte de Justicia, advirtieron al país y le dijeron: esta normativa nosotros la visualizamos primero usted habló una vez un artículo muy recordado sobre el aspecto de la eliminación de la contumacia que usted publicó en el periódico Diario Libre. Recuerdo también un artículo en el listín diario suyo del doctor Luciano, donde advertía que una serie del procedimiento para dirimir ya un juicio penal, el procedimiento que se iba a instaurar, tenía como consecuencia en muchas disposiciones una excesiva protección al imputable o a la persona que delinque, que comete un crimen, una infracción o un delito. Y eso lo hemos visto hoy día. Fíjese que hoy día vamos a tener que santiguar a una serie de personas porque nosotros denunciamos a la tradición francesa que era lo que señalaba personas no lucides mental, como el antiguo compañero de mi padre en la parte civil constituida
seguida, en el juicio seguido a los asesinos de las hermanas Mirabal, Héctor Emilio Sánchez Morcelo, de que se integrara las últimas reformas procesales francesas y siguiéramos, y que el juez tuviese la íntima convicción, porque ahora se eliminó la íntima convicción del juez penal. Antes el juez penal veía a una persona, lo analizaba, ¿verdad?, que se prestaba a muchos abusos, como se presta ahora mismo también, que se desnaturaliza la misma competencia de atribución de lo que es una audiencia de interposición de una medida de coerción. Pasa lo mismo, la misma cosa siempre se desvirtúa, porque hay un problema también, conjuntamente con la legislación, de la crisis de la escuela de derecho reflejada en el estamento del Poder Judicial. Y por eso es que usted ve que hay sentencias que son dignas de antología en este país. Entonces, se dice bien, viene esa reforma. Entonces, cuando hay una gente de Berlín que, bueno, sale de una vez, ahora vamos a tener que santiguar próximamente a unos nuevos padres de la patria que vamos a tener, porque viene una decisión importante en un proceso judicial, donde incluso por ese caso se han suicidado, no magnicidio, sino se han suicidado de manera voluntaria presidentes en América Latina, y resulta que República Dominicana es la que tiene los niños cantores de Viena. Aquí no ha sucedido nada. Entonces la juventud dominicana ve eso y dice, bueno, pero si no hay sanción, y en el peldaño social, de la escalera social, la sociedad, antes usted veía que la gente venía de los pueblos, estaba en una pensión, estudiaban, una pensión, iban creciendo en los peldaños sociales, no, pero ahora con la actividad política y con este lavado grande que hay en la farándula dominicana también, porque hay un gran lavado de dinero del proveniente del narcotráfico. Entonces todo el mundo sube y cualquiera le aparece. Y entonces la sociedad civil, que son un paquete de personas también que, de acuerdo a mi criterio y responsablemente lo he señalado, que ahí solamente tiene la calidad Sonia Díaz, que fue la secretaria de mi amigo Rafael Cáceres Troncoso, Rafael Cáceres Rodríguez, no mencioné a Ramón Cáceres Troncoso, que es una persona que no fue de mi agrado. Ramón Cáceres, me refiero a Rafael Cáceres Rodríguez, un eminente ciudadano y consultor jurídico de Antonio Guzmán. Solamente Sonia Díaz y un grupo que hay de buena fe, pero aquí todo lo que viene fuera, se inventan la del 4%. Mire el ejemplo del 4%. Se inventan el 4%, pero en el 4% usted analiza, desde que Danilo Medina puso en ejecución el 4% en la educación, y coja los resultados prácticos de qué se ha invertido de ese 4% en la formación de los profesores y de los docentes. Analícelo y usted se da cuenta que lo que ha servido simplemente es para servir de los bolsillos de los políticos y de una serie de ingenieros que han hecho obras de infraestructuras en lugares que ni siquiera son inhabitables. Usted va camino a Punta Cana y ve un liceo famoso ahí abandonado, escrito, porque se hizo simplemente con un criterio mercurial. Ese 4%, el país no estaba preparado para recibirlo. La sociedad civil, con ese eufemismo, con ese grupo de gente que comienzan a atacar por televisión, con Wichi Lora, con Pancho, con el grupo, que comienzan a analizar que necesitamos esto, pero no me analizan. Señores, traigamos un especialista, busquemos una gente que tenga los conceptos primarios de la sociología del derecho y me analice los cambios que va a sufrir la sociedad. Pero nos hemos embarcado en muchas cosas, don Sergio, que yo no veo bien el país, el destino como está, no lo veo bien, no lo visualizo bien a largo plazo. Tú, Carvajal, hiciste una referencia al sistema procesal penal anterior al Código Procesal Penal actual, y esa referencia la hiciste respecto a la íntima convicción del juez. Y una de los errores y malas interpretaciones más graves que hubo entre los abogados dominicanos y entre los políticos, que al fin y al cabo son los que llegan a ser diputados y senadores y a elaborar la ley, fue el error de pensar que la íntima convicción era un sistema mediante el cual el juez se convertía en un autócrata y el juez se convertía en una persona que dictaba una sentencia de acuerdo a una voluntad omnímoda, y eso no era así. En la época del antiguo Código Procesal Penal, la íntima convicción, lo que sencillamente siempre tenía como base
la elaboración y presentación de las pruebas por parte del acusador, del Ministerio Público. La sentencia del juez, desde el punto de su valor teleológico, tenía el mismo valor que tiene actualmente, porque descansaba sobre las pruebas que se le aportaban. Es lo mismo que ocurre actualmente. Ahora, yo no veo si aquí en los jueces actuales ha desaparecido la íntima convicción, porque después que un juez se ejecuta un proceso, se le presentan las pruebas, se oye a la acusación, se oye a la defensa, el juez tiene que formarse su íntima convicción obligatoriamente como quiera, con esos medios de prueba, y esos elementos de juicio que aporta la interpretación de la ley por parte del Ministerio Público y por parte de la defensa del acusado. Quiere decir que la íntima convicción era válida con el antiguo Código Procesal Penal y sigue siendo válida actualmente. Y se mantiene en la jurisdicción laboral, donde se han presentado los mayores precedentes jurisprudenciales, la íntima convicción del juez, porque el juez analiza, por ejemplo, en materia penal, en uno de estos procesos que tenemos abiertos en la sociedad, usted dirá que fulano tiene, como aparecen ahora, de la noche a la mañana, que aparecen abogados con 15, 16 millones de dólares. Bueno, pues eso es sencillo, magistrado. Si estuviésemos en el viejo sistema del Código de Procedimiento Criminal, simplemente denme la declaración jurada de impuestos sobre la renta a esa persona 10 años atrás y démela secuencialmente en el espacio y en el tiempo para yo ver cómo creció esa persona. Y ahí tenía un elemento. Inmediatamente el juez tenía la concepción de que eso viene de una actividad ilícita o producto de narcotráfico. Entonces ahora se ha inventado taxativamente unos medios de prueba que al Ministerio Público, con el cúmulo de trabajo que tiene y con todos los frentes que tiene abiertos, se le hace difícil sustentar por ante la jurisdicción de juicio. Entonces se están haciendo juicios fácticos, juicios en televisión, y no realmente en el aspecto de la prueba. Eso es lo que yo me refería, que se hizo un código tremendamente garantista a favor del imputable o la persona que comete una infracción penal. En eso que estamos, esa es la idea, del concepto que yo quiero que quede claro frente al país. Pero volviendo al tema inicial, que es muy importante, definitivamente la calle, lo que se llama la calle, es decir, el tránsito urbano, sea motorizado o sea a pie, se ha convertido en la República Dominicana en un riesgo por el auge de la delincuencia armada en la República Dominicana. Es decir, que yo no se trata de que se están cometiendo hechos aislados en un camino solitario, donde un malhechor aprovecha la soledad para asaltar a una persona. No. Es que ya no se respeta ningún lugar, ni los lugares más poblados de la ciudad para cometer los atracos y los crímenes. Entonces, evidentemente, hay una falla en el sistema de represión de la delincuencia. Eso no hay que buscarle ninguna explicación diferente. Ahora, yo entiendo que hay personas en nuestro país y fuera de nuestro país que son personas que tienen como especialidad, ¿verdad?, la educación y la preparación a los cuerpos policiales en la represión de la delincuencia. ¿Tú entiendes? Entonces, aquí hay que elaborar, esa es mi opinión, definitivamente, sea con expertos dominicanos o con expertos extranjeros o con expertos extranjeros y expertos dominicanos al mismo tiempo. Hay que elaborar un plan definitivo de represión de la delincuencia y ese plan debe contar con el apoyo general de la población. Tenemos que olvidarnos también de esas monerías que hay, que detienen un vehículo y lo registran y al que lo registran se ofende. No se ofenda. Si usted anda en un vehículo y usted no anda con un arma de fuego ilegal y usted no anda en ninguna actividad tampoco delictiva, usted lo que debe es sentirse tranquilo de que la autoridad pública esté ejerciendo sus funciones con mucha actividad y con mucha eficiencia. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es lo que hay. Aquí hay que comenzar a poner retenes en la calle
registro, hasta ver cómo se desarma la población. De tener sorpresa. Y además, los jueces tienen que entender que cuando le llevan a su presencia una persona que ha sido detenida porque tiene ilegalmente un arma, tiene que pensar que ese es potencialmente un criminal. Claro. Entonces tiene que manejarlo no como una persona que está violando la ley de tenencia de armas de fuego y posesión. No, júzguelo viendo en esa persona un potencial criminal, además de la violación de la tenencia del arma ilegalmente. Pero ¿para qué usted lo ve potencialmente para un criminal, señor juez? Para imponerle la pena máxima de prisión y no estar, ¿verdad?, con titubeo ni con penas benignas, porque el estado de delincuencia que hay generalmente en las zonas urbanas y en las calles de este país no va a cesar si no es con una represión fuerte legal, no represión ilegal, quede claro, la represión de la ley, la fuerza de la ley para reprimir los delitos, ejercida en su máxima expresión. Y además de eso, también con la vigilancia de las calles de una manera eficiente, porque usted ve a veces que andan policías motorizados, pero esos policías motorizados van andando y yo no sé realmente qué es lo que persiguen o qué es lo que buscan. Parece que si es esperando a que los llamen por algún delito y estar cerca, porque también uno ve a los motoristas, esos motoristas que andan en la calle, dos personas que andan y por la simple apariencia y la forma en que se desenvuelve la policía debe saber si son personas que andan haciendo un trabajo o si son personas sospechosas de que puedan cometer un crimen. ¿Tú me entiendes, Carvajal? Perfectamente. Bueno, don Sergio, vamos a entrar ahora en una pausa y luego seguiremos conversando sobre diversos temas de actualidad en este cenáculo histórico que es pasado y presente. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero, De la famosa, claro. y La Famosa, lo más natural.
Amigos televidentes, durante final de mes se va a celebrar el 31 de septiembre un seminario de transparencia y gestión pública de la Alianza Dominicana contra el Progreso, de mi querido amigo y hermano Julio César de la Rosa, que es una persona que indudablemente ha procurado en estas luchas por la transparencia y es un individuo bien intencionado, no es una persona que está como unos ciertos elementos de la sociedad civil que lo que están detrás del beneficio del Estado, sino que es una persona bien intencionada y que va a hacer, yo creo, una gran labor, ha hecho una gran labor en procura de la transparencia, que es algo que es quijotesco en República Dominicana, hay que reconocerlo, porque como yo he expresado en otras ocasiones, la actividad política es un vehículo de movilidad social y eso nadie indefectiblemente de la noche a la mañana por un decreto lo va a derogar, pero se están consiguiendo pasos de avance y entre esos pasos de avance que se están dando hacia la transparencia y una gestión pública proba, está jugando un papel de primacía mi querido amigo Julio César de la Rosa. También quiero ante el país felicitar al señor presidente de la República por el decreto donde nombra a la señora Milagros Germán como ministra de Cultura. Aquí en República Dominicana la gente muy fácil agrede al otro, se burla de cualquier persona, se vive relajando, pero yo quiero que se sepa aquí en este país que Milagros Germán es hija de uno de los dominicanos más preclaros, uno de los dominicanos más trascendentes en las luchas contra Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y cuando mucha de esta gente que hoy la están criticando, y no es que estoy haciendo concepciones, ni es que estoy haciendo, ni me interesa nada, porque yo no practico la pluralidad de decisión, simplemente estoy colocando ese aspecto en su justo lugar. Yo creo que el presidente ha hecho una designación correcta y aparte de eso, su familia tiene crisoles históricos y su padre fue un gran luchador contra Rafael Leonidas Trujillo Molina y ella también se ha destacado en la vida pública como una persona muy querida por todos los estamentos de la sociedad y no fue casual ni una paradoja que su programa Chévere Night fuera durante varios años el programa de más éxito publicitario en la República Dominicana. Don Sergio Germán, yo quiero entrar ya en esta parte final, hablar con usted sobre, hay una reunión del Consejo Económico y Social en la República Dominicana, donde hay un grupo de gente que van de acuerdo a la Constitución del 2010, que designó Leonel Fernández, que están en un diálogo permanente con el tema con varios temas sobre la agenda en la cual han puesto la reforma constitucional y yo quiero oír su parecer con relación a eso. Yo no han ni identificado, son tan bárbaros que están discutiendo sobre la agenda nacional temas importantes y no tienen sobre el tapete una guía de cuáles son los temas, pero yo quiero oír su opinión sobre cualquier reforma constitucional que se pueda implementar en este momento. Bueno, si hay un órgano o un grupo de personas que están preparando un proyecto de reforma constitucional, lo primero que hay que esperar es ver cuál es el proyecto de reforma, sobre qué aspectos o qué puntos de la Constitución va a recaer la reforma constitucional. Porque si es un proyecto de un grupo, ya por ahí el asunto no parece que tenga logicidad desde el punto de vista de un proyecto de constitución que es para regir un universo de personas y de grupos sociales. Entonces, si el primer deber de ese grupo que está elaborando ese proyecto es consultar a todos los demás segmentos de la sociedad organizados, los sindicatos, los partidos políticos, las sociedades de la vida civil, etcétera, etcétera. Porque si preparan un proyecto, ese grupo, y después lo someten a las cámaras, no parece que sea el resultado de la voluntad popular. No podría que ser de la voluntad general de la nación. Eso debe llevarse como un proyecto consultado, consensuado con los distintos
grupos y segmentos y órganos de la opinión pública dominicana. Esa es mi opinión. Yo no sé exactamente, vuelvo y te repito, sobre cuáles son los puntos específicos que va a versar esa reforma, porque no puede ser una reforma total de la Constitución, porque sería una Constitución nueva, y ese no es el caso, según tú me explicaste. Y se acaba de hacer una reforma constitucional en el 2010, después se hizo una en el 2015. Ese ha sido uno de los problemas. Entonces todo el que viene, cada presidente quiere hacer una reforma constitucional, como decía Peñavalle. Ese es nuestra uno de los accidentada vida problemas. histórica, eso ha sido un patrón predominante. Bueno, eso ha sido uno de los problemas de los avatares del constitucionalismo dominicano, de la historia constitucional de la República Dominicana. Las tantas reformas constitucionales, generalmente motorizadas por grupos de intereses, porque, como tú dices, no es un proyecto que se va a someter a un consenso general de la población. No, es un proyecto que ese grupo lo va a preparar y lo va a llevar ¿a dónde? Al Congreso Nacional, ¿verdad? Porque son el Congreso que es el órgano competente, la competente para aprobar una reforma constitucional. Y realmente uno se siente un poco sobrecogido pensando qué puede ocurrir, porque de ese grupo que tú dices, que ¿cómo se llama? El Consejo Económico y Social. Bueno, Consejo Económico y Social. De los inventos que hacen aquí. De ese Consejo Económico y Social, pasar al Congreso es pasar a los partidos políticos, porque recuérdate que los senadores y diputados son postulados por los partidos políticos. Y son los que hacen la representación legal para eso. Y obedecen a los lineamientos de los partidos políticos. Y tienen la delegación del pueblo que lo eligió. Por eso, y a sus dirigentes. Quizás ahí no vemos muy bien representada la soberanía nacional. Sí, yo también, yo estoy de acuerdo con usted 100%. Eso no. Y otra cosa, don Sergio, también. Aquí teníamos un armador social. Usted puede estar de acuerdo o no. Y al primero que no le gustaba era a mí, pero tengo que reconocer que en la vida las cosas son como son y no como uno quiere que sea. Y don Agripino Núñez Collado demostró ser un gran conciliador social en la República Dominicana. Yo creo que por una serie de envidias que es natural en todos los grupos de la pequeña burguesía dominicana, y eso se da en todos los estamentos, se retiró a tiempo y era la persona que tenía la capacidad y el liderazgo para siempre hacer las concertaciones en República Dominicana en las últimas 3 décadas, y hizo un gran aporte al desarrollo social y económico de la ciudad de Santiago. Entonces ahora se pone a Rafael Toribio, que es una persona muy correcta, una persona que fue rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, fue de los fundadores, junto al ingeniero Flores, aquel ingeniero Flores famoso que se vio envuelto en el caso de Ruth Peñanina, aquel caso del asesinato donde se está enfrentado Pina Acevedo y ese grupo y Vincho. Y yo creo que falta liderazgo. Y también, yo hay una tesis que decía mi papá, que para usted poner de acuerdo a 3 dominicanos, usted tenía que matar 2 para que el criterio del que quedara vivo fuera el que se impusiera. Vamos a entrar en serio en una pausa para que usted termine finalmente ya con lo que resta del espacio de tiempo de este cenáculo histórico que es pasado y presente. Mi amor, de la famosa todo, y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco,
hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Carvajal, volviendo al tema inicial del auge de la delincuencia callejera en la República Dominicana, hay que racionalizar una situación para poder emitir quizás opiniones que tiendan a ser una propuesta de solución. Porque yo pienso que el Código Procesal Penal fue implantado en la República Dominicana, si mal no recuerdo, en 2002-2004. Exacto. En ese tuvo una etapa transitoria. Por eso, entre el 2002 y el 2004. Exacto. Estamos en el 2021. Es decir, hace ya unos 17 años que ese código está en vigencia. Y evidentemente la delincuencia se ha incrementado considerablemente durante ese periodo. Se podría decir o pensar que eso es producto del crecimiento de la sociedad, del auge de la economía, etcétera, etcétera. Se podría buscar cualquier explicación socioeconómica o cualquier explicación hasta filosófica, si se quiere, sobre la naturaleza del ser humano en su vida en sociedad. Pero el hecho es que el fenómeno de la delincuencia se ha incrementado. Entonces, uno también tiene que pensar racionalmente y decir, ¿no será que ha llegado el momento de que se haga una revisión profunda de ese código? Se analice y se haga un estudio de su aplicación en la jurisdicción de juicio y en la jurisdicción del Ministerio Público. ¿Cómo es que ha operado y ha funcionado durante esos 17 años y cuáles han sido sus resultados? Para entonces, mediante una reflexión de las personas que tengan la capacidad jurídica, la experiencia jurídica para debatir ese tema, entonces volver y estudiar la posibilidad de una revisión del código, de una modificación del código para adaptarlo
a la situación que se ha producido, porque la laxitud, la facilidad con que los delincuentes entran y salen de la calle, la reincidencia que se ha convertido en un fenómeno habitual prácticamente, y una serie de lacras que están conduciendo a la situación y que la están empujando a crecer cada día más, indica que hay que buscar una solución, que hay que buscar cuál es el medio de detener ese crecimiento delictivo, y evidentemente el único medio que tenemos es la ley, la aplicación de la ley, porque no podemos tampoco pensar, como dice mucha gente, que hay que salir a matar a los delincuentes a la calle, porque eso se convertiría en una situación de caos sangriento y legal, crimen, más crimen que el crimen mismo, vamos a decir, que se trata de combatir. Así es que yo creo que personalmente creo que ha llegado el momento de que se promueva esa revisión del Código Procesal Penal, y hay unos grupos de la sociedad civil que inciden mucho con sus opiniones, porque tienen influencia en los estamentos del Poder Legislativo, que deben pensar en la posibilidad de que se promueva esa revisión del código. Eso. Sí, pero ya llegando aquí al final del espacio de tiempo, esa incidencia se debe para sacar ciertos beneficios a la sociedad civil, porque eufemísticamente no tenemos la persona ni la estructuración mental, sino normalmente son abogados de vivo que se cuelan y quieren dar opiniones muy interesadas para luego conseguir procesos judiciales importantes. Eso lo conocemos, ese patrón. Lamentablemente, don Sergio, ya hemos llegado al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Yo creo que es muy prudente, que es muy racional, que tiene una profunda logicidad el planteamiento que usted ha hecho ante el país, que nosotros en estas conversaciones que estamos haciendo auspiciada por el Consejo Económico y Social para reorientar el rumbo del país, de la sociedad, porque la verdad es que como país y como sociedad no andamos bien, tiene que incluirse, como usted ha señalado con mucho acierto, el tema de una reforma procesal penal más adaptada a la realidad de la sociedad dominicana. Yo creo que antes que la misma reforma del Código Penal debe reformarse, hacerse una reforma del Código de Procesal Penal, porque es la que va a regir los procedimientos para dirimir los conflictos frente a una persona que comete una infracción, un delito o un crimen. Entonces yo creo que la sociedad dominicana ya está cansada de oír tantos diálogos. Todos los días oímos diálogos, oímos opiniones de diversas personas, y cada día la gente común, la gente del día a día vive una experiencia vivencial, que la delincuencia está aumentando vertiginosamente, donde el valor de la vida humana en República Dominicana no vale un centavo. Incluso yo le había dicho a una persona que tiene sus hijos de vacaciones en Estados Unidos estudiando, que vienen en diciembre, que si se puede quedar en diciembre directo por allá, que se quede, porque aquí la inseguridad que hay aquí nunca se había visto. Y usted fue de la persona que junto a Rafael Luciano Pichardo fue de los visionarios y dijo: miren, se va a deteriorar la sociedad, va a venir una delincuencia por esta reforma. Ustedes fueron visionarios, tuvieron esa depuración de sentido común para darse cuenta de eso. Buenas noches, amigos televidentes.